Transiciones políticas en la Argentina, estamos en, no sé qué número de transiciones la nuestra, Camila. Si es una transición, finalmente va a ser la sexta con cambio de signo político en elecciones libres y competitivas, ¿no? En toda la historia argentina. Sí, en toda la historia argentina. Bien, vaya, mira, ya un primer dato muy colorido y bastante importante de Camila Perochena, historiadora, que esta semana escribió una nota muy interesante sobre las transiciones argentinas y también es la coautora de un podcast que es uno de los más exitosos de la nación. Gracias. Se llama La Banda Presidencial, es muy recomendable. Bueno, muchas Camila, gracias. bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. 6 transiciones nada más. 5 hasta ahora. 5, hay que ver qué pasa en las elecciones sí. del domingo. En el caso de que se ratifique la elección, el resultado de las PASO, pasaría a ser la sexta. ¿Por qué esto me parece importante? Bueno, evidentemente somos un país joven a la hora de pensar las transiciones con cambio de signo político en Argentina. Y lo que yo quería destacar en esa nota que escribí es que de esas 5 transiciones, 3 por lo menos fueron problemáticas. No diría traumáticas, pero sí problemáticas, ¿no? Tuvieron como... no fluyeron suavemente. ¿A qué le llamas problemático o fluir suavemente? Fluir suavemente es que se tome como algo natural que un partido pierde elecciones o una facción política, en el caso del siglo XIX, pierde elecciones y asuma a alguien que está pensando las elecciones, está pensando la política, la ideología, tiene una visión del mundo diferente, ¿bien? Y digo problemáticas porque, bueno, el ejemplo que traigo ahí, que es el que me parece más pintoresco, porque por ahí es el más desconocido, es el de la transición que hubo entre Mitre y Sarmiento en 1868, que bueno, tiene una doble característica. No solo fue una transición con cambio de signo político, sino que también fue nuestra primera transición presidencial en una república argentina unificada, ¿no? Y lo que pasó en 1868, bueno, Sarmiento no era el candidato que apoyaba a Mitre en esas elecciones. Entonces, Mitre tiene que dejar la presidencia muy debilitado por la guerra del Paraguay, los conflictos internos. Y en esa transición democrática, Mitre prepara una especie de número muy particular, porque bueno, después de que Sarmiento jura, se dirige hacia la Casa de Gobierno, y en el camino a la Casa de Gobierno, la ciudad está llena de mitristas. Mitre era una especie de caudillo popular, ¿no? Entonces, la ciudad está llena de mitristas que le gritan a Sarmiento, ¡viva Mitre! Sarmiento, muy confundido, no sabe si responderles. Aparte, Sarmiento era un cabrón, ¿no? Entonces, no sabe si enojarse, si decirles algo. Opta por no decir nada, llega a la Casa de Gobierno. Cuando Sarmiento finalmente arriba a la Casa de Gobierno, tiene que ir a la sala donde se va a producir el cambio de mando, donde lo está esperando Mitre. Y era un salón chico, donde entraban unas 100 personas. Bueno, y Mitre la llenó con 1000 personas más o menos. Eso significaba que la sala estaba atestada de gente, es decir, que había un muro de gente que separaba a Mitre de Sarmiento. Como el Congreso con las gradas que se caen cuando hay transiciones. Y gente subida a sillas, subida a los muebles, que era algo que también a Sarmiento lo indignaba un poco, una ¿no? Imagen muy actual. 151 años después, más o menos. Bueno, claro, y muy de eso, de conflicto de no poder vivir la transición. Y Sarmiento, bueno, tiene que pasar toda esa gente, porque Mitre lo está esperando en la otra punta, entonces parece que lo pasa a los codazos, a los pisotones, algo que para un presidente entrante es una imagen muy indigna. Se produce, mientras tanto los mitristas que estaban en la sala le gritaban ¡viva Mitre!, ¿no? Entonces todavía era seguramente más angustiante. Cuando finalmente se produce el traspaso de mando, Mitre se retira de la Casa de Gobierno y junto con Mitre se retiran todos los mitristas, ¿no? Entonces Sarmiento queda un poco solo en la Casa de Gobierno. Y lo que yo quería ejemplificar un poco con esta imagen, ¿no? Es que, bueno, evidentemente nos cuesta mucho pensar en las continuidades, ¿no? ¿Cómo pensamos la continuidad de la investidura presidencial? ¿Pero por qué? Porque los antagonismos han existido a lo largo de la historia en todos los países. Sí, por supuesto. Las transiciones han existido en todos los países democráticos. Ahora, en la Argentina, solo 6 en casi 200 años. Bueno, desde 1868, hace la cuenta, ¿no? 151 años. Sí, efectivamente. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es tu pregunta. Bueno, yo creo que todavía nos cuesta mucho procesar el pluralismo político. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los partidos que hemos tenido en nuestra historia se han reivindicado siempre como representantes de una nación única, ¿no? La idea de tanto el radicalismo como el peronismo, nosotros representamos a la Argentina, ¿no? Entonces,
si cada uno se reivindica como representante de todo un único pueblo, los que están fuera de ese pueblo quedan completamente excluidos. Entonces, naturalmente, en un país al cual le cuesta procesar el pluralismo político de esa manera, el fin de un gobierno de determinada ideología que se considera representante de toda una nación va a ser vivido como el fin. Yo ahí pongo el ejemplo de las monarquías, ¿no? Va a ser vivido como el fin de una dinastía. Claro. Es decir, las transiciones durante todas las historias, la historia de las monarquías, es decir, durante la Edad Media y la Edad Moderna, los momentos en los que morían los interregnos, lo que se llama interregnos, los momentos en los que moría un rey hasta que asumía el siguiente rey, eran momentos como de parálisis, ¿no? Se paralizaba el reino, había incertidumbre, podía haber levantamientos campesinos, levantamientos nobiliares, guerras de sucesión, dependiendo del caso. Y esto era muy, muy común, y lo que hacen los modernos o los medievales en realidad crean una ficción jurídica para garantizar la continuidad. ¿Qué sería esa ficción jurídica? Una ficción jurídica que se llama los dos cuerpos del rey. ¿Qué significa los dos cuerpos del rey? Significa que desde la Edad Media surge la idea de que todo rey tiene un cuerpo natural y un cuerpo político. ¿Qué significa esto? Bueno, el cuerpo natural es el cuerpo que come, que se enferma, que se equivoca, es el cuerpo humano. Y el cuerpo político es la corona, es el cuerpo que nunca muere, es el cuerpo inmortal. Y es el cuerpo que cuando muere un rey migra automáticamente hacia el siguiente cuerpo natural. La continuidad. La continuidad. Por eso es tan común la expresión, era tan común la expresión, el rey ha muerto, que vive el rey. Claro, acá en Argentina no existe el cuerpo político porque no hay continuidad. Lo que pareciera ser es como si los presidentes o nosotros nos costara mucho, no digo que no exista, pero nos cuesta mucho distinguir entre los dos cuerpos del presidente. Claro. Distinguir, ya de hecho Alberdi, cuando piensa la Constitución del 53, ya hablaba de esta distinción. Él decía, hay que poder distinguir entre el presidente, persona pública, y la investidura presidencial, ¿no? Como ya él estaba preocupado por la cuestión de la sucesión. Y pareciera ser eso, ¿no? Cuando, no sé, ahora el discurso de Macri es más moderado, ¿no? Pero cuando hace un mes apenas Macri decía, si perdemos, lo que viene es Venezuela, bueno, eso da cuenta de no poder separar entre los dos cuerpos del presidente, porque si vos augurás que lo que viene implica un cambio de régimen, entonces evidentemente nos cuesta separar. Lo mismo digo Alberto Fernández, cuando dice, bueno, lo que viene es una nueva Argentina. ¿Vos ya considerás que estamos en momento de transición después de las PASO? Bueno, yo creo que el resultado de las PASO fue lo suficientemente contundente como para que podamos imaginar que sea muy factible, altamente probable, que entremos en una transición a partir del 27. Ahora bien, ¿y cómo la ves a esta transición? En esa perspectiva histórica, no pongas esa cara. A ver, hace un mes me preguntabas y yo te decía que la veía muy mal, ¿no? Hace un mes la reacción de los mercados frente a las PASO, la reacción de la sociedad, el comportamiento que había tanto desde el oficialismo queriendo seguir en campaña permanentemente con las marchas del Sí se puede, auguraba, o lo que yo creía que auguraba, una transición muy complicada. Pero a una semana de las elecciones, con la cosa un poco más calmada, quiero creer que no va a ser tan complicada. Ahora, no va a ser complicada si, en el caso de que haya transición y cambio de signo político, el presidente saliente y el presidente electo se sientan a decidir qué políticas económicas se van a tomar entre octubre y diciembre, cuando asuma el siguiente presidente. Es decir, si preparan una transición. ¿Existió eso en algún momento de la historia argentina? Bueno, no. O sea, en el caso de Alfonsín, por ejemplo, que no estoy diciendo que esto va a terminar como terminó el caso, espero que no termine como terminó el caso de Alfonsín, pero digo, en el caso de Alfonsín no hubo posibilidad de negociar una transición con Menem. Menem le dijo, yo estoy listo para asumir. Sí, andate. Ya tengo mis equipos. Si vos querés, aguantamos. Si no, asumo ahora. Pero no hubo la posibilidad de decir, bueno, tomémonos unos meses, acordemos, tratemos de ver qué políticas que generen una continuidad, ¿no? Digo, qué políticas se puede tomar el presidente saliente que generen cierta continuidad con las políticas que va a querer tomar el presidente entrante. Yo creo que eso sería la situación ideal y eso sería lo que podría augurar y posibilitar
un cambio de mando normal el 10 de diciembre. Si tuviésemos que hacer un ranking de estas 6 transiciones desde los últimos 151 años, solo 6. Ok. ¿Cuál sería la transición que encabezaría ese ranking de transiciones más suaves? Y no me pongas la de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner. No, voy a poner solamente las que son de cambio de signo político, ¿no? Suponente, empezando desde la más suave o la más tranquila. Bueno, yo en realidad pondría primero la de Victorino de la Plaza a Irigoyen, porque es una transición que uno hubiera augurado que hubiese sido muy complicada. ¿Por qué? Uno hubiese pensado, bueno, porque hubo una ley Sáenz Peña que generó, bueno, hay mucho debate entre los historiadores si eso fue un cambio de régimen o no, pero sin duda empezó algo bastante nuevo. Una nueva era. Sí, una nueva era y se fue del poder un partido que venía gobernando hacía mucho tiempo. Entonces, uno hubiese dicho, esa tendría que haber sido retraumática. Y no lo fue. Entonces, por lo contraintuitivo, yo la pondría primera a esa, ¿no? Como la más tranquila. Menem de la Rúa fue una transición tranquila, por más que a de la Rúa le esperaba una bomba de... por más que de la Rúa cuando abrió el paquete se quiso morir, bomba, ¿no? Sí. Pero fue una transición que se dio en términos tranquilos, ¿no? Después un poquito más conflictiva, yo diría que fue la de Cristina a Macri, ¿no? Yo diría que esa fue un poquito más conflictiva. ¿Por el propio hecho de la falta de entrega del bastón de mando o cuál? ¿Qué más? Es que para mí ese hecho que es simbólico marca esta imposibilidad de tratar de pensar la continuidad, que haya habido otro presidente durante 12 horas en el medio. Porque no... Sí, es un desquicio. Es como, bueno, ¿por qué no podemos pensar la continuidad, no? Marca como, si bien no fue traumática, no fue problemática, no hubo levantamientos, no hubo conflicto social, sí hubo una cosa simbólica que marca que no podemos, que nos cuesta pensar en la continuidad. Entonces, yo la pondría, ya no me acuerdo qué número, tercera, creo. El ranking era Victorino de la Plaza y Hipólito Yrigoyen. De la Rúa, Menem de la Rúa. Y estamos hablando de transiciones, no de herencias. No de herencias. Sí. No, bueno, eso ahí, ya es otro tema, sí, ¿no? Porque aparte de herencias uno podría ponerse a ver también herencias en contextos en contextos, digo, no de cambio de signo político. Bien, tercera entonces. Tercera, la cuarta que pondría es la de Mitre que conté. Y la quinta, la de Alfonsín, que me parece que fue la más... traumática. Y sí, la más traumática. Fue forzosa. Sí, la más traumática también para la sociedad, porque, digo, la sociedad vivía momentos de mucha incertidumbre, porque pensemos que no solamente teníamos la hiperinflación, sino que también tuvimos... Era una democracia muy noble. No, claro, teníamos levantamientos militares, la tablada, teníamos como... En ese sentido, esta semana una académica bastante importante, María Esperanza Casullo, dijo que ella cree que estamos en una transición de alta institucionalidad. ¿Vos qué pensás? Bueno, a ver, la verdad es que no leí ni escuché lo que dijo María Esperanza, así que tampoco la voy a contradecir sin saber lo que dijo. Yo creo que en ese sentido sí estamos en un contexto de institucionalidad, en el sentido de que, bueno, todavía no hay ninguna irregularidad institucional. Y tuvimos algo muy fuerte, que fue un PASO que nadie esperaba. Exacto. Pero que estemos en un contexto de alta institucionalidad no significa que los mercados no reaccionan, que en la sociedad no haya incertidumbre, digo, gente yendo a sacar dólares del banco, que las instituciones políticas estén funcionando, habla bien de nosotros, no significa que en la sociedad no se esté viviendo con incertidumbre. Y no significa que los propios presidentes no la estén pensando de manera, como yo dije ahí, bueno, no creo que no lo dije en la nota, pero de manera refundacional, ¿no? Lo que una característica, otra cosa que tienen en común los presidentes argentinos es que, muchos de los presidentes argentinos, es que todos tienen el síndrome de la refundación, ¿no? Sí, eso. Vos en la nota hablabas de personalismo. Habla de personalismo. Esto es un poquito, o sea, hablar de personalismo para decir, bueno, no pueden distinguir entre los dos cuerpos del presidente, no pueden distinguir entre la persona pública y la investidura presidencial. Lo del síndrome de la refundación se refiere a que muchas veces en la historia argentina, presidentes que asumieron dijeron, venimos a fundar una nueva Argentina. Personalismo y mesianismo. Sí, eso es un poco más mesianismo, ¿no? Sí. Y una cosa muy de voluntarismo, diría yo, ¿no? Más que como no solo un optimismo, sino un voluntarismo de querer crear algo nuevo, diferente a lo que ya pasó. Y eso
me parece que no contribuye a las transiciones. Digo, si cada persona que llega al poder dice que va a crear algo completo... Claro, una nueva era es, una nueva era cada 4 años. Si cada 4 años vamos a tener una nueva era, no solo que no vamos a poder... después uno puede matizar y decir, no existe esto de crear una nueva era. La realidad es que lo que te muestra la realidad social es que hay continuidades y no puras rupturas. No importa, lo que genera el discurso de decir vengo a crear algo completamente nuevo y encima no tener muy en claro qué es, digo, porque Alberto Fernández habla mucho de una nueva Argentina. El problema es que no tenemos para nada en claro. ¿Cuál es la nueva Argentina? ¿Y cómo van a ser las líneas de esa nueva Argentina? ¿Por dónde va a ir esa nueva Argentina? Además que es la nueva Argentina que era la Argentina que existía hace 4 años. Porque claro, pero él está diciendo que va a ser algo distinto, lo cual, de hecho, todo su spot en el que él hace un recuento, ¿no? Histórico, es también un spot que se presenta un poco como refundacional. Bueno, y si pasó esto, nos vamos a volver a levantar, en el sentido de, bueno, eso sí es un ciclo que se repite, pero permanentemente trata de marcar una diferenciación con Cristina. Después uno puede decir, no te creo, o no necesariamente no te creo, no sé hasta qué punto vas a tener el margen de maniobra que sentís que vas a tener. Bueno, eso es otro tema, lo podemos discutir, ¿no? Pero en su discurso está esta idea otra vez refundacional de, bueno, vamos con toda de nuevo. Bueno, veremos si empezamos una nueva era. Muchísimas gracias, Camila. Gracias a vos. Era Camila Perochena con una interesantísima explicación sobre las transiciones argentinas. 6 en los últimos 151 años.